Oficialmente, este mes los chicos finalizaron su gira y después de su presentación en la final de la Copa del Mundo, ya no tienen actividades grupales programadas, al menos hasta el próximo mes, cuando volveremos a ver a los 7 juntos. Tras concluir esta etapa, los integrantes comenzaron a regresar a Corea del Sur. Hasta el momento, hemos visto el regreso de Namjoon, Taehyung, Suga, Jin y Jimin. Sin embargo, al parecer, Jungkook y Hobi permanecen en Estados Unidos. En el caso de Hobi, sabemos que tiene compromisos pendientes como embajador de Samsung. En cuanto a Jungkook, por ahora se desconoce el motivo por el que continúa en Estados Unidos. Es posible que simplemente haya decidido disfrutar de unos días más de descanso o que tenga alguna agenda programada que todavía no ha sido anunciada públicamente. Como dije, el motivo por el cual Jungkook se quedó en Estados Unidos no es algo que se sepa hasta este momento, así que de verdad, dejen las teorías y las conspiraciones a un lado, por favor. Creo que esta última semana, muchas personas han estado demasiado sensibles con todo lo relacionado con Jikook y eso ha provocado que se empiecen a crear historias por absolutamente cualquier cosa. Si uno caminó unos pasos adelante, ya dicen que están distanciados. Si el otro habló con otro integrante, entonces inventan que hubo una pelea. Si no se miraron durante un segundo completo, empiezan a decir que algo pasó entre ellos. Ayer mismo vimos que Jimin y Jungkook no están peleados. Los vimos compartiendo el mismo espacio, permaneciendo uno al lado del otro en distintos momentos y comportándose con total normalidad. La verdad es que yo no sé qué esperan algunas personas. ¿Qué esperan exactamente? ¿Que se besen delante de miles de personas? ¿Que estén tomados de la mano todo el tiempo? ¿Que permanezcan pegados las 24 horas del día? ¿Que no puedan separarse ni un segundo? Porque sinceramente parece que si no ocurre algo extremadamente evidente, para algunos automáticamente significa que están distanciados o que pasó algo entre ellos. Hay ocasiones en las que se buscan constantemente, se ríen entre ellos, coquetean con sus gestos, juegan, se provocan y tienen una química tan evidente que muchas personas incluso dicen que parecen una pareja. Esos momentos existen y los hemos visto muchísimas veces durante todos estos años. Pero también existen otros días en los que simplemente se sonríen desde lejos, intercambian algunas miradas, coinciden en el escenario, permanecen cerca sin necesidad de estar encima del otro, o simplemente cada uno disfruta del momento con el resto de los miembros. Y eso tampoco significa absolutamente nada negativo. No quiere decir que estén molestos, ni peleados, ni que haya cambiado su relación. De hecho, hubo un momento que fue captado por algunos fans en la Torre Eiffel, donde se puede ver a Jimin caminando tomado del brazo de Jungkook. Sin embargo, en el momento en que notaron que muchas personas los estaban grabando, Jimin soltó el brazo de Jungkook. Y no, eso no significa que quisiera alejarse de él, ni mucho menos que hubiera algún problema entre ellos. Simplemente demuestra que ambos intentan mantener cierta distancia cuando son plenamente conscientes de que todas las cámaras están apuntándolos. Esa clase de comportamiento no es algo nuevo, es una dinámica que hemos visto en distintas ocasiones y forma parte de la manera en la que ellos manejan su vida pública. Por eso creo que ya es momento de dejar de convertir cada segundo en una teoría.
No todo necesita una explicación rebuscada, no todo es una indirecta, y no todo significa que algo malo esté pasando entre ellos. A veces simplemente están disfrutando del momento, conviviendo con los demás integrantes o comportándose con naturalidad. No hace falta analizar cada mirada, cada paso o cada segundo de un video para intentar confirmar una narrativa. Esa ha sido precisamente la dinámica de Jikook durante muchísimo tiempo. Hay días en los que son increíblemente cercanos y otros en los que son mucho más discretos. Ninguna de las dos situaciones invalida la otra. Ambas forman parte de la manera en la que ellos interactúan, y quienes realmente han seguido su relación de amistad durante años deberían entender perfectamente que ese comportamiento no es nuevo. Por eso, en lugar de sacar conclusiones apresuradas o crear teorías sin fundamento cada vez que ocurre algo, lo mejor es simplemente disfrutar los momentos que comparten y dejar que ellos sean ellos, sin exigirles que demuestren nada para satisfacer las expectativas o las narrativas que algunas personas han creado en su cabeza. Ahora, después de todo este alboroto, creo que me quedó clara una cosa. Jungkook y Jimin, a pesar de que en algunos conciertos o en determinados momentos no se hablen constantemente o no pasen todo el tiempo interactuando de una forma evidente, siempre encuentran la manera de tener, aunque sea el más mínimo contacto. Y cuando digo mínimo, me refiero justamente a esos pequeños detalles que muchas veces pasan desapercibidos para la mayoría de las personas, pero que quienes realmente prestan atención terminan notando. Puede que en un concierto no los veas conversando durante varios minutos, puede que no estén uno al lado del otro todo el tiempo, o que cada uno esté disfrutando del escenario con los demás miembros, pero casi siempre termina apareciendo ese pequeño momento que te hace sonreír. Un roce de manos, una mirada que parece tener un significado especial, una sonrisa discreta, un gesto casi imperceptible o simplemente la manera en la que terminan buscándose por un instante. Siempre hay algo, siempre aparece ese pequeño detalle que por más mínimo que sea, te hace pensar, nuestro Jikook sigue ahí. Y justamente creo que muchas personas pasan por alto esos momentos porque están esperando algo mucho más grande. Desean tanto volver a ver esos instantes donde sonríen sin parar, donde coquetean, donde parecen estar en su propio mundo, donde se hablan al oído, donde se buscan constantemente y parecen uno solo, que terminan ignorando todo lo demás. Pareciera que, si no ocurre una interacción enorme, automáticamente concluyen que ya no existe la misma cercanía. Pero la realidad es que muchas veces los detalles más pequeños son los que más dicen, porque ocurren de forma completamente natural, sin necesidad de llamar la atención. No todo tiene que ser una interacción de varios minutos para demostrar que dos personas siguen teniendo un vínculo especial. A veces basta una simple mirada para entender que existe confianza. A veces un pequeño roce, una sonrisa, o la forma en la que terminan coincidiendo en un mismo espacio, ya dice muchísimo más de lo que algunas personas creen. Esos pequeños momentos siguen apareciendo, y aunque duren apenas unos segundos, ahí están. No desaparecieron. Siento que muchos están tan concentrados en buscar los grandes momentos que olvidan observar los pequeños. Están esperando volver a ver esas escenas donde parecen completamente inseparables, donde no dejan de reír, donde juegan entre ellos, donde coquetean con total naturalidad o donde transmiten esa química que tantas veces hemos visto. Y sí, esos momentos existen y seguramente seguirán existiendo, pero eso no significa que todo lo demás deje de tener valor. Los pequeños detalles también cuentan.
Esas miradas rápidas, esos gestos discretos, esas sonrisas que aparecen cuando el otro está cerca, esos segundos en los que coinciden sin necesidad de hacer algo llamativo, también forman parte de su manera de relacionarse. Muchas veces son precisamente esos instantes los que terminan siendo más genuinos porque suceden de manera espontánea. También creo que muchas personas olvidan algo muy importante. Las relaciones evolucionan. Sea cual sea la relación que cada quien crea que tienen, ninguna relación permanece exactamente igual con el paso del tiempo. Las personas cambian, maduran, viven nuevas experiencias, enfrentan nuevas responsabilidades y naturalmente también cambia la manera en la que expresan el cariño, la confianza o la cercanía. Eso no significa necesariamente que exista un problema. Simplemente significa que las relaciones también crecen y evolucionan. La dinámica entre dos personas no tiene por qué ser exactamente igual todos los días ni todos los años. Hay etapas donde son mucho más expresivos y otras donde son más tranquilos. Hay momentos donde están constantemente juntos y otros donde cada uno disfruta más su propio espacio, sin que eso signifique un distanciamiento. Y eso es completamente normal. A veces pareciera que algunos esperan que ellos actúen exactamente igual durante toda su vida, como si las personas no cambiaran con el tiempo. Pero la realidad es distinta. Todos evolucionamos, todos cambiamos algunas costumbres, todos encontramos nuevas formas de demostrar afecto sin que eso signifique querer menos a alguien. Y creo que también es importante recordar que ambos son seres humanos. Son personas exactamente igual que tú o que yo. Sienten, se cansan, se emocionan, se estresan, tienen días buenos y también tienen días malos. No todos los días van a reaccionar igual. No todos los días van a tener el mismo nivel de energía ni la misma necesidad de interactuar de la misma manera. Muchas veces olvidamos eso porque los vemos sobre un escenario y esperamos que siempre estén sonriendo o actuando igual. Pero ellos también tienen emociones. Puede haber días donde uno simplemente esté más sensible de lo normal. Puede haber días donde alguno necesite un poco más de tranquilidad. Puede haber momentos donde quiera concentrarse más en el concierto, en el trabajo o simplemente disfrutar el momento de otra forma. Y eso no significa automáticamente que algo esté mal. Del mismo modo, cuando alguno se emociona o incluso llega a llorar, muchas personas enseguida intentan encontrar una explicación dramática. Empiezan a decir que seguramente está sufriendo por algo, que ocurrió algún problema o que existe un conflicto del que nadie sabe. Pero la realidad es que nadie puede saber exactamente qué siente una persona en ese momento.